Trabajé en una guardería que está abandonada desde 2001. Parte 1. Subí mi gruesa bufanda de lana hasta mi nariz para que cubriera toda mi cara, excepto mis ojos. No podía soportar el viento punzante golpeando mi piel por más tiempo. Tal vez se pregunten qué razones llevaron a una chica de 17 años como yo a pasar esa escalofriante mañana de diciembre vagando por las calles vacías de mi ciudad. En lugar de estar en casa, acurrucada en una manta acogedora, disfrutando de mi programa de televisión favorito, junto con una taza de chocolate caliente. Bueno, no fue exactamente mi elección. Muy bien, Cindy. Entiendo que son fiestas y que quieres relajarte, pero no quiero que estés pegada al sofá y al internet todo el día. Y además, estás a solo unos meses de convertirte en adulto. Es hora de que aprendas a manejar responsabilidades. Por eso, me he puesto en contacto con una guardería cercana y te he postulado para trabajo de medio tiempo. Estarás cuidando niños de 3 a 6 años a partir del próximo lunes hasta el final de las vacaciones todas las mañanas, a excepción de los fines de semana. Mi madre me anunció de repente el día después de que comenzaran las vacaciones. Y sí, allí estaba yo, de camino a la guardería en la que estaría trabajando durante las vacaciones porque mi madre lo había dicho, dando la noticia sin previo aviso apenas 2 días antes de que se suponía que mi trabajo comenzaría y negándose obstinadamente a un no por respuesta. Lo que se olvidó decirme es que para llegar a la guardería tenía que pasar 20 minutos caminando bajo una nevada que me castañaba los dientes y anulaba la capacidad de sentir mis manos y pies, a pesar de que llevaba guantes y botas que supuestamente fueron hechas para protegerme de este tipo de clima. Mi madre solo podía venir a recogerme en coche después de mi turno porque tenía que ir a trabajar por la mañana. La idea de tener que repetir ese proceso agotador a diario me hizo desear congelarme en el lugar el primer día y olvidarme de esto. Después de lograr sobrevivir a la caminata inicial sin convertirme en una paleta humana, llegué a mi destino, un vecindario al otro lado de la ciudad, o al menos lo hice, de acuerdo con las indicaciones que me había dado mi madre. Estaba parada frente a un edificio destartalado y de aspecto antiguo, escondido, sin sospecharlo, entre 2 bloques de apartamentos en un callejón. Se suponía que era la guardería en la que iba a trabajar, pero no tenía letreros ni ninguna indicación que transmitiera su propósito. De hecho, cuando me acerqué a sus ventanas y me asomé al interior, parecía estar completamente vacío. Llamé a mi madre y le pregunté si la dirección que me había dado era correcta. Ella aseguró que era la que le habían proporcionado cuando se había acercado para solicitar el trabajo. Me sentí estafada, impotente e indignada, no con mi madre, ya que entendí que ese error no era culpa de ella, sino de los que habían compartido esa dirección con ella. Fueron los gerentes de esta guardería tan completamente incompetentes como para proporcionar a los nuevos empleados las direcciones equivocadas y accidentalmente llevarlos a un almacén abandonado. Había desperdiciado una mañana entera exponiéndome a una ventisca por nada. Todavía no sabía las respuestas a estas preguntas, pero sabía que me estaba congelando, así que decidí buscar el lugar más cercano donde pudiera descansar y calentarme. Este resultó ser un café a la vuelta de la esquina, que también tenía servicio de hospedaje y desayuno para aquellos que necesitaban urgentemente un lugar para dormir a un precio razonable. Entonces, ¿qué hace una joven como tú por aquí con este clima gélido afuera? Pensé que no iba a tener más clientes hoy, especialmente no tan temprano en la mañana, preguntó el barista mientras sorbía su capuchino.
Yo era la única persona presente en ese café, por lo que probablemente estaba ansioso por entablar una pequeña charla conmigo para combatir el aburrimiento. Solicité un trabajo en una guardería que se supone que está por aquí, pero me dieron la dirección incorrecta y no puedo encontrarla. ¿Hay alguna posibilidad de que sepas dónde está?, respondí. ¿Una guardería? Lo siento, niña, pero quien quiera que te haya dado esa dirección necesita trabajar en su sentido de orientación, porque no hay guardería en este vecindario que yo sepa. Ya no. Solía haber una hace muchos años, pero cerró a principios de los 2000, si no me equivoco. Aparentemente hubo algún tipo de incidente turbio que involucró a un niño y parte del personal, pero no me creas al respecto. Solo escuché rumores que probablemente exageraron cosas para aumentar el drama. Ni siquiera estaba trabajando en este vecindario cuando sucedió todo. El edificio sigue en pie en ese callejón a la vuelta de la esquina, pero ha estado abandonado durante 2 décadas. Dudo que puedas encontrar cualquier cosa útil allí, explicó el barista. Escuchar las palabras del barista fue como una revelación que volcó mi actitud hacia mi situación actual, de indignación y resentimiento a curiosidad e intriga. Estaba segura de que la guardería abandonada de la que me hablaba el barista y el edificio en ruinas al que me habían llevado eran lo mismo. Ahora estaba segura de que todo esto tenía que ser mucho más que un simple error o coincidencia. La gente que me envió allí sabía sobre la guardería abandonada. Sabían que había una guardería en el barrio, pero no que estaba abandonada. Eso no tenía sentido. Si la guardería ya no estaba en funcionamiento, entonces no podría haber sido contratada para el trabajo, porque significaba que la empresa responsable de contratarme simplemente ya no existía. Necesitaba llegar al fondo de esto. Y por lo tanto, impulsada por una nueva motivación, una vez más me dirigí a este misterioso edificio en ese callejón, la llamada guardería abandonada. Trepé por sus ventanas y entré, convencida de que me conduciría a nuevos descubrimientos que me permitirían construir el lío en el que me había metido sin querer. Además, mi madre todavía estaba en el trabajo, así que si quería volver a casa, tenía que ir a pie y no había forma de que eso sucediera. El interior del edificio estaba tan abandonado y lúgubre como el exterior. Sus paredes estaban descoloridas y mohosas, y había telas de araña en casi todos los rincones. Volví a taparme la cara con la bufanda, pero esta vez no era por el frío, sino por la posible presencia de amianto. El diseño del edificio consistía en varias cámaras grandes que probablemente eran sala de juegos donde solían jugar los niños que una vez asistieron a la guardería, a juzgar por la cantidad de juguetes viejos esparcidos por todo el lugar. Sin embargo, algo andaba mal con todos esos juguetes. Se veían marchitos y rotos, pero no de la manera en que esperarías de los juguetes que han estado intactos durante 20 años. Parecía como si alguien los hubiera dañado a propósito. Pero, ¿quién podría haber hecho tal cosa? ¿Los niños que asistían a la guardería en el pasado? Encontré bastante improbable que el personal de la guardería simplemente les permitiera destruir todos los juguetes y dejarlos ahí sin razón alguna. Una de las salas de juegos conducía a un pequeño patio trasero cerrado lleno de atracciones para niños, como un tobogán, un balancín y un par de columpios. Sin embargo, parecían estar en pésimas condiciones, cubiertos de hierba alta. Era un poco melancólico. Un lugar que muy probablemente había traído alegría a muchos niños y niñas, ahora reducidos a una deprimente cáscara vacía de lo que era antes. Fue una pena, porque claro, el edificio estaba deteriorado, pero parecía que podría restaurarse y reutilizarse fácilmente después de una limpieza. Me hizo preguntarme más aún sobre la causa de su cierre,
Vi una pared llena de varios dibujos antiguos, muy probablemente hecho por niños que solían frecuentar el lugar. Los pedazos de papel en los que habían sido dibujados se habían enmohecido y adquirido un tono amarillento no muy diferente a la pared en la que colgaban. Aparte de eso, parecían ser dibujos bastante ordinarios, hasta que vi uno que me hizo detenerme por unos segundos para verificar si lo que estaba viendo era realmente real. Era un dibujo que representaba a un par de chicas adolescentes. No reconocí a una de las chicas, que era rubia con un tono de piel caucásico pálido, pero la otra vestía un abrigo, un gorro con pompones y una bufanda de lana, un par de guantes y un par de botas, idénticas a la ropa que yo vestía en ese preciso momento. Su tono de piel, cabello y color de ojos también eran iguales a los míos, y para colmo, el detalle que hizo que mi piel se pusiera pálida era un nombre escrito justo debajo de las dos chicas en mayúsculas: Cindy y... Era evidente que el dibujo le faltaba un trozo de papel, donde el nombre de la otra chica desconocida habría estado escrito junto al mío. ¿Quién? ¿Quién está ahí?, pronuncié nerviosamente cuando escuché lo que sonaba como una risa aguda. Mientras todavía estaba tratando de procesar el dibujo que había encontrado. No obtuve respuesta. Segundos después, grité de pánico cuando sentí lo que solo puedo describir como una figura invisible que pasaba corriendo junto a mí. No la vi ni la escuché, pero juro que sentí algo moviéndose a solo unos centímetros de mi cuerpo. Decidí que ya había visto suficiente y me dirigí hacia la ventana por la que había entrado el edificio, solo para descubrir que de alguna manera estaba cerrada, a pesar de que estaba segura de que la había dejado abierta cuando entré por primera vez. Sí. Lo que sonaba como gemidos distorsionados, apenas ininteligibles, se podían escuchar en la distancia. Por un segundo, casi pensé que había escuchado a alguien pronunciar, o más bien, luchar por pronunciar algo que sonaba muy similar a mi nombre. La vista con la que me encontré al girarme para mirar a quien había murmurado esos siniestros murmullos me dejó paralizada de terror. Un par de figuras sombrías estaban de pie en el otro extremo del pasillo que se ramificaba en las distintas salas de juegos. Una parecía tener más o menos la misma altura que yo, mientras que la otra era del tamaño de un niño de edad preescolar. Ambos tenían la piel terriblemente quemada, derretida como si fuera de cera y se estuviera desmoronando, pero que nunca se pudo terminar el proceso. Aparte de unos pocos mechones de cabello fino que colgaban sueltos de sus cabezas, estaban prácticamente calvos, y sus rostros demacrados casi no tenían rasgos, solo un par de pequeños agujeros huecos que supuse que eran sus ojos, o al menos lo que quedaba de ellos. Estaba tan aterrorizada que no podía moverme, ni gritar, ni llorar, ni hacer nada más que quedarme quieta y mirarlos mientras temblaba de miedo. Mi cuerpo y mi mente estaban tan estresados que realmente pensé que me iba a desmayar en cualquier momento. Hasta el día de hoy todavía no tengo ni idea de cómo logré mantener la compostura. Salí de mi sorpresa una vez que las dos figuras comenzaron a moverse hacia mí. Su avance era lento y agonizante. Parecían sentir dolor cada vez que daban un paso hacia adelante, mientras repetían los mismos gemidos que había escuchado antes. Liberé toda la tensión gritando a todo pulmón y corriendo con la esperanza de encontrar un lugar para esconderme. Corrí por una escalera que conducía al piso superior de la guardería, que aún no había explorado. Era mucho más pequeño que la planta baja, solo consistía en un baño asqueroso que olía tal como te imaginas un baño que no ha sido limpiado en 20 años.
y lo que parecía ser un comedor con una cocina justo al lado. El comedor estaba lleno de mesas y sillas esparcidas por el piso, junto con un televisor roto y un montón de viejas cintas VHS que contenían varios dibujos animados y programas infantiles dirigidos a una audiencia de niños en edad preescolar. Me escondí en la cocina, donde se podían encontrar varios estantes y armarios vacíos. Me apretujé dentro de un pequeño armario y esperé lo peor. Después de unos segundos de silencio, escuché a las dos entidades vagando por el comedor, a pesar de que no las había escuchado subir las escaleras que tenían que haber subido para llegar allí. Se acercaron a la cocina mientras yo estaba sentada en el armario, tratando de no mover un músculo o emitir ningún sonido. Parecía que se estaban acercando más cerca de mi escondite, como si supieran que yo estaba allí todo el tiempo. Sin di. Ambos pronunciaron. Esta vez estaba segura de haberlas escuchado pronunciar mi nombre. A pesar de todos mis esfuerzos por mantener cerrada la puerta del armario, se abrió y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Las dos figuras se pararon frente a mí, lanzándose agresivamente y agarrándome de mis brazos y piernas. Sentí una ola de dolor punzante en mi cuerpo en el momento en que entré en contacto físico con ellos, como si me estuvieran electrocutando. Fue insoportablemente doloroso, pero solo duró un instante, ya que me desvanecí en la inconsciencia inmediatamente después. Me desperté dentro del mismo armario en el que me habían atrapado. El alivio que sentí al confirmar que todavía estaba viva y de una sola pieza fue seguido por la intriga cuando me di cuenta de que las dos entidades no se encontraban por ningún lado. Mi confusión solo aumentaría a partir de ahí, ya que no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que tanto la cocina como el comedor no se veían como solían ser antes de que me desmayara. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero el lugar que antes estaba sucio y destartalado estaba repentinamente en perfectas condiciones. Todo estaba limpio, sin cucarachas ni telarañas de las que hablar. Las sillas y las mesas ya no estaban rotas y estaban arregladas meticulosamente como si alguien fuera a comer ahí pronto. La televisión y las cintas VHS también. Incluso las luces estaban funcionando ahora de repente. ¿Era esto una especie de sueño? Por un momento me pregunté si me habían puesto en coma, porque no encontraba ninguna explicación lógica. Me pellizqué para comprobar si estaba despierta o no, y sentí el pellizco, lo que significaba que esto estaba sucediendo de verdad. Bajé la escalera completamente desconcertada, solo para encontrar que la planta baja también parecía haber sido renovada, inexplicablemente, en un instante. Las paredes ahora estaban pintadas con colores brillantes y adornadas con carteles, calcomanías y murales. Los juguetes que antes estaban rotos en las salas de juegos ahora estaban cuidadosamente colocados en los estantes y casi parecían recién llegados de la línea de montaje. Decir que se me voló la cabeza sería quedarse muy corto. ¿Qué diablos estaba pasando? Al escuchar una colección de voces agudas provenientes de las salas de juegos, mi ritmo cardíaco comenzó a aumentar una vez más cuando pensé que las dos entidades habían reaparecido. Y si ese hubiera sido el caso, probablemente no me habría sorprendido tanto como lo estaba. Cuando descubrí que las fuentes de esas voces eran niños normales. Solo un grupo de niños y niñas divirtiéndose de diferentes maneras. No parecía haber nada paranormal en ellos en lo más mínimo. Algunos jugaban dentro con juguetes entre ellos, otros jugaban con manualidades y otros jugaban en el patio trasero, que al igual que el resto del edificio, inexplicablemente había sido despojado de todo rastro de deterioro y ahora era una vista hermosa que casi te invitó a salir y divertirte.
hacía frío y había nieve, pero los niños que jugaban en el patio trasero estaban bien abrigados y no dejaban que las bajas temperaturas arruinaran su diversión. Algunos niños comenzaron a mirarme en silencio, creyendo que no me había dado cuenta, y me daban la espalda y se reían juguetonamente. Oye, tú, ¿qué crees que estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? ¿No sabes que esto es una guardería para niños pequeños? Sería mejor que te expliques ahora, o tendrás que explicarle a la policía, gritó una joven que llevaba un teléfono plegable de la vieja escuela, idéntico a los que estaban de moda en la década de los 2000. Lo siento, señora. El lugar parecía vacío cuando llegué por primera vez, así que decidí entrar por una ventana y luego sucedieron cosas y, en fin, este no es el punto. La cosa es que mi nombre es Cindy y vine aquí porque solicité un trabajo. Se supone que debo ayudar en el cuidado de los niños, respondí nerviosamente, improvisando una respuesta para una pregunta para la cual no estaba preparada. Oh, ahora que lo mencionas, recuerdo que me habían hablado de un nuevo empleado que se uniría a nosotros pronto. Por favor, perdóname por mi reacción. Mi nombre es Rebecca, encantada de conocerte. No me dijeron la fecha exacta de tu llegada. Probablemente sea un error de parte de alguien. De todos modos, bienvenida a nuestra humilde guardería. Puedes quitarte la ropa de invierno. Este edificio está equipado con un sistema de calefacción para mantener todos cálidos y acogedores. Gracias, Rebecca, pero creo que me dejaré mi ropa de invierno, porque tienes razón, esto ha sido un error. Entonces, ¿qué tal si damos por terminado el día y ya veremos mañana, ¿está bien? Respondí antes de comenzar a caminar a un ritmo rápido hacia la puerta principal y saliendo por fin de ese edificio. Intenté llamar a mi madre por teléfono para pedirle que viniera y me llevara de regreso a casa con su auto, pero no sirvió de nada. Cada vez que lo intentaba, solo recibí un mensaje de voz que decía que el número al que estaba llamando no existía. Sin saber qué hacer, decidí regresar al café de antes. Hola, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó la chica barista, excepto que esa no era la misma persona que había conocido antes. El hombre de mediana edad no estaba a la vista y en su lugar había una mujer que parecía tener la misma edad que Rebecca. Hola, solo vengo a descansar un poco. Ha sido una mañana muy intensa, respondí. Claro, siéntete como en casa. Por cierto, ¿está todo bien?, preguntó al notar mi mirada preocupada. No es nada, solo que no esperaba encontrarte aquí. Visité este establecimiento hace un par de horas y había un barista diferente. Debe ser un compañero de trabajo tuyo, ¿verdad?, expliqué. ¿De qué estás hablando? Soy la única que trabaja aquí. Pasé toda la mañana en este café y no te había visto antes. ¿Estás segura de que el café que visitaste hace un par de horas no era diferente?, la barista respondió confundida. Sí, estaba absolutamente segura de que era exactamente el mismo café. Primero la guardería y ahora esto. En serio, era como si el universo hubiera decidido que la mañana era un momento ideal para volverme loca. Pero antes de que tuviera tiempo de cuestionar mi cordura, vi un calendario justo al lado del mostrador del café que me dejó sin palabras. La fecha que aparecía era de diciembre de 2001.